Dicho un poco la presentación, gracias Sol, es un poco lo que venía contando. Disculpen que estoy con un problemita físico, pero bueno, básicamente vamos a hablar de la parte de revascularización. Sé que la primera parte la vieron con la doctora Ricotti, sobre todo el tema primero de diagnóstico y certificación del paciente con síndrome coronario agudo sin ST. ¿Estamos? Así que bueno, vamos a ir un poquito. Primero vamos a esto, que lo repaso solamente rápidamente para que entiendan de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de esto. El puntero es el rojo, ¿no? Aquí está. ¿Sí? De los síndromes coronario agudo, básicamente, que ustedes saben que el electro es muy básico, pero me parece que están en una etapa formativa que es importante que a veces que lo que repitamos no redunda en información y para que lo interpreten, ¿no? Sobre todo, hay residentes de acá y de primer año y primero, segundo año y ¿qué más? Y tercer año. Bien, ¿cuántos son residentes de primer año acá? Levanten la mano, no sean tímidos, che. 3, bien. Bueno, nada, esto es muy básico, pero para que lo entiendan, básicamente con el electrocardiograma es lo que nosotros nos dividen en un grande grupo, con ST, sin ST. Ustedes saben, con ST, urgencia, activar, bla, bla, bla. Con esto nos da un poquito de tiempo. Y ya van a ver por qué esto es importante, porque epidemiológicamente esto es, independientemente que este es del 2007, Circulation 2007 es el centro de estadística del americano, básicamente siguen, los números no fueron variando mucho. Lo que sí cambió con el tema de la utilización de las nuevas troponinas ultrasensibles y demás, tiene que ver con prácticamente nosotros decimos, está tendiendo a desaparecer el angina inestable, ¿no? Como nosotros la conocemos. ¿Por qué? Porque la detección tan temprana y tan sensible de la troponina hacen que los infartos no Q, que también pasa a ser un gran espectro de riesgo y demás, están justamente incrementándose y va disminuyendo justamente lo que tenga que ver con la angina inestable. Más o menos de las últimas aplicaciones, que son los últimos 5 o 6 años, de la ultrasensible, más o menos incrementó un 20% de lo que teníamos de los no ST y disminuyó un 20% de la angina inestable. Así que hoy muy difícil es encontrar el paciente con la angina inestable, ¿sí? Así que bueno, esto es un poquito, sepan que esto se viene así, más o menos es esto, el 30% de todos los síndromes coronario agudos son con ST y el resto son sin ST. Estas son estadísticas americanas. Esto es un poquito, este es el registro del GRACE. El GRACE, esto es un poco para hablar a nivel mundial. A nivel mundial, saben que el registro GRACE es un registro muy interesante, es multicéntrico, de 30 países, colaborativo, donde ya tiene más de 100.000 pacientes. 247 hospitales, donde de hecho hay 5 hospitales en realidad son clínicas privadas de la Argentina, participaron. Y fíjense más o menos la diferenciación entre los registros síndrome coronario agudo también está. Y esto es importante lo que le quiero mostrar. Fisiopatológicamente estamos, si bien uno dice no, con ST y demás es un espectro lo mismo, no es lo mismo. Ustedes ya lo vieron fisiopatológicamente. El síndrome coronario agudo se comporta de una manera y el síndrome coronario sin ST es otra, muchas veces incluso anatomía y otros modelos fisiopatológicos de presentación, además. Y esto es lo que le deja en claro. Fíjese que desde la angina inestable, donde es el menor riesgo, la posibilidad de ver un tomo geográfico es muy rara, la oclusión coronaria es mucho más rara también, y la mortalidad prácticamente es muy baja, hasta el infarto tipo Q, que en ese momento se llaman, pero es con ST, que después puede ser Q o no Q, la mayoría es Q, pero puede ser sin Q. Fíjense cómo cambian la posibilidad de ver un trombo geográfico, la oclusión coronaria y la mortalidad intrahospitalaria, o a 30 días. Y esto es muy importante tener en cuenta para analizar los tipos de pacientes, que si bien son síndrome coronario agudo, son muchas veces pacientes totalmente diferentes uno con otro y con modelos fisiopatológicos diferentes uno con otro, ¿sí? Entonces, esto es un registro actual, esto se llama el FASAMI, son todos los infartos generales que tiene un registro francés, que ya llevan, 5.800, son todos generalmente los que fueron a revascularización. Fíjense cómo fue incrementando el síndrome coronario sin ST. Y fíjense, todos los pacientes, estos son últimos 15 años, fíjense, el 95 son 20 años de seguimiento, 20 años de data entry, de recolectar pacientes y con seguimientos. ¿Sí? Fíjense que la angioplastia aumentaron prácticamente más de 6 veces, del 60% de los pacientes al 9%, en el 95% de más. ¿Qué quiere decir? Las intervenciones
Y en esto quiero decir, las intervenciones percutáneas precoces, sobre todo, fueron ganando terreno en los síndromes coronados sin ST, y esto es lo importante, que se acompaña de una disminución del 60% de la mortalidad en estos pacientes, ¿no? Entonces, en esto, por lo menos en registro, estamos hablando de registro, donde el análisis muchas veces está muy sesgado también por muchas cosas. Tengan en cuenta que las intervenciones no solamente incrementaron, tenemos evidencia de esto, sino también eso se evidenció con una disminución de la mortalidad. Algunos me pueden decir, sí, también con la disminución de la intervención, pero también con el aumento de los tratamientos, del tratamiento conservador, ya sea doble antiagregación, anticoagulación, estatina, bla, 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 bla. Entonces, esto por eso les estoy hablando de sesgo. No crean todo lo que les estoy diciendo, sino esto son registros, lo que hacen es registrar. Se aumentó las intervenciones, bajó la mortalidad, pero también incrementó las características del tratamiento médico, ¿no? Tan importante todo esto. Pero bueno, fíjense en esto. Esto es lo que les estaba diciendo, mostrando inicialmente. Fíjense, esta es la mortalidad de los dos grandes grupos, con ST y sin ST. Fíjense que al tiempo, a los 180 días, la mortalidad se iguala para los dos tipos de pacientes. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? La mortalidad intrahospitalaria. Fíjense, la mortalidad intrahospitalaria en el infarto con ST y con el infarto sin ST. ¿Tá? Son dos tipos de pacientes, a veces nos encontramos totalmente diferentes. Y esto lo que tenemos que evaluar, salgo de toda la parte inicial, entonces directamente lo que tenemos que ver para el tema de la revascularización, a empezar a entrar el término de la revascularización, es ver qué riesgo isquémico tiene mi paciente, ¿sí? Porque en este no es el paciente con ST donde tengo que salir de la única estrategia que tengo posible es la revascularización. ¿Sí? Es la reperfusión, discúlpeme, de una manera farmacológica o cosa, pero no hay otra. En eso hay que tomar decisiones rápidas. En esto tenemos que tomar nuestro tiempo, y tenemos tiempo. Ya vamos a ver que después hay intervenciones más precoces que otras, pero básicamente tenemos un poco. Y lo que tenemos que hacer con nuestro paciente, no el chocado, no el que viene de paro más, es estratificarlo. ¿Y cómo lo estratificamos? Con algunas herramientas clínicas y algunas herramientas que estén validadas con scores objetivos. Básicamente la que utiliza el mundo es el registro de Grace. ¿Sí? A través del registro de Grace, discúlpenme, hicieron el score de Grace, que básicamente el score de Grace nos divide en los pacientes de alto, moderado o bajo riesgo, utilizando un score muy simple, eso es lo bueno que tiene el Grace, que solamente con estas variables: edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la creatinina, si el Killy-Kimball de ingreso que tiene. Y ustedes me dicen, sí, pero el Killy-Kimball es para los síndromes con ST. Sí, está bien, este registro sirve para ST y no ST. ¿Ah? Y si tuvo un paro cardíaco al ingreso, si tuvo alteraciones en el ST y si tuvo elevado enzimas. Con eso, ustedes ya sacan qué riesgo tiene. Sacan un puntaje, pero además te dice qué riesgo tienen en la admisión y a los 6 meses. Entonces, ustedes pueden ya decirle al paciente, tener una idea global del riesgo que tiene ese tipo de paciente. Independientemente que la cuestión clínica de solamente interrogar a un paciente, ver qué comorbilidades tiene y los factores de riesgo y ver un electro, ya se lo van a decir muchas veces. Pero que eso que nos hace hablar a todos por igual. ¿Sí? Nos da un puntaje que esos puntajes lo podemos correlacionar y armar, muchas veces poder tener el mismo idioma entre un registro y otro, o entre una evolución de un paciente y otro. ¿Sí? Esto es lo que le estoy diciendo, estos son los predictores, fíjese, todo el multivariado de este ya está publicado por Granger en el 2003. ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a utilizar eso? Ahora, esto utilizando el score de Gray, ¿sí? Que esto nos dice qué riesgo tiene mi paciente isquémico, por lo cual es muy importante. Una cosa es un paciente de bajo riesgo, de moderado o de alto riesgo. Yo voy a actuar totalmente diferente en uno y en otro grupo. ¿Sí? Ahora, hay datos clínicos que no deben dejar de saber ustedes, que de alguna manera se relacionan clínicamente con el tipo de paciente que ustedes tienen, sin esperar a tener la calculadora o la app para que te calcule qué riesgo, qué número nos da al final el Gray. ¿Qué tiene que ver con esto? La angina de esfuerzo, la angina en reposo en las últimas 48 horas son marcadores pronósticos. El que tiene infra de nivel del ST es una cosa, el que tiene T negativo es una cosa, el que tiene el electro normal es una cosa, el que tiene enzimas cardíacas normales es una, el que tiene enzimas cardíacas aumentadas es otra, el casi insuficiencia cardíaca es una cosa. Todos esos son predictores de alto riesgo que ustedes solamente al ingresar al paciente y en 2 minutos pueden saber qué riesgo tiene ese paciente. Si hizo una revascularización reciente o no, si hizo una angioplastia o se operó en los últimos 6 meses y ahora ingresa con dolor y cambia el electrocardiograma, es un tipo de paciente. Si ingresa con insuficiencia cardíaca, es otro tipo de paciente. Todo eso está hablando de grandes montos isquémicos y un paciente que hay que actuar rápido. Bueno, esto rápidamente vamos a entrar a quién estudio y a quién no. Esto ya seguramente lo vieron con Caro, pero es un repaso rápido. Bueno, básicamente yo
estos 3 estudios son estudios, hay estudios fundamentales en la cardiología que los tienen que conocer, pero para poder entender de dónde, cómo vienen las cosas. Desde el estudio Cure, con el tema del clopidogrel, de Plató, del Tritón con respecto al prazo. Bueno, hay estudios que son fundamentales. El Essence con respecto a la heparina. Bueno, son estudios fundamentales que nosotros tenemos que conocer. Bueno, estos 3 estudios se publicaron cuando, bueno, en épocas donde uno estaba haciendo residencia y estaba formándose, que son el FRIS, RITA y el ICTUS. En ese momento se discutía mucho de la estrategia invasiva versus conservador. Es decir, se discutía si había que estudiar a todos los pacientes o no, depende de los diferentes riesgos. Y entonces, básicamente, esto es un metaanálisis publicado por Fox, es el estudio FIR, en realidad es un estudio colaborativo de los 3, el FRIS, el RICA 3 y el ICTUS fue el último que salió en el 2005, ¿sí? Esta cantidad de pacientes, donde evaluaron justamente qué predictores de riesgo tenían los pacientes y cuáles se beneficiaban con hacer la estrategia invasiva. No estoy hablando de la invasiva precoz, ser invasivo versus conservador. ¿Qué quiero decir cuando digo invasivo? Hacer un estudio invasivo, una coronariografía, o tratamiento médico y después evaluar funcionalidad después. Eran las 2 ramas. Por supuesto que se vio que todos predictores independientes de riesgo, que es decir, que aquellos que se beneficiaban con estudiarlo los pacientes, estoy hablando solamente de estrategias diagnósticas. No estoy hablando en ningún momento de poner cómo le voy a poner un estén, no le voy a poner estén, lo voy a operar, no lo voy a operar. Estoy hablando de qué estrategia diagnóstica utilizo yo en ese paciente. Diabetes, fíjese con un hazard ratio de 2, el IAM previo, el infra de nivel del LCT, la edad más de 60 años, el body mass index, todo eso fueron predictores de muerte cardiovascular, infarto, muerte cardiovascular, perdón, esto es muerte cardiovascular, infarto no va, e infarto. Por supuesto, todo esto, endpoint combinado de muerte cardiovascular, infarto, a favor de la estrategia invasiva. Desde este metaanálisis, 2010, publicado por Fox, en JACC, es que de ahora en adelante todos los pacientes con un riesgo por lo menos alto e intermedio se deben estudiar. Se debe realizar una estrategia invasiva. Por supuesto, después lo vamos a ver, depende de dónde estemos. Y acá no podemos entrar a pelear por un montón de cosas, pero básicamente, de hecho, las guías hoy en día dicen incluso que hasta lo de bajo riesgo. Yo creo que hay que ser seleccionado en ese caso, ¿no? Pero bueno, hay guías que incluso recomiendan que incluso hasta el bajo riesgo debería estudiarse. Ahora, después hubo otra discusión después de esto. Estos son, fíjense, las estrategias. Disculpen, me faltaba esta acá. Esto es un score, pero básicamente lo que decía la estrategia, fíjense, los pacientes de alto riesgo, fíjense la diferencia en muerte cardiovascular e infarto que tenían todos significativa, ¿no? El de intermedio, por supuesto que los eventos cardiovasculares van siendo mucho menores, incluso en el bajo riesgo es menor, pero también era con tendencia a la significancia. Entonces, los grupos que más se benefician, es decir, mientras más riesgo tiene nuestro paciente, más beneficio van a tener con la estrategia invasiva. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Dijeron, bueno, la estrategia invasiva, ¿cuándo la hago? ¿En qué momento? Bueno, 2 últimos estudios publicados, el TIMAX y el Verdict, 2009 y 2018, el Verdict fue el último publicado, en el cual se avanza el término de la estrategia invasiva precoz. ¿A qué llamamos estrategia invasiva precoz? Al estudio invasivo en menos de 24 horas de haber ingresado. Eso se llama estrategia invasiva precoz, ¿sí? Y después está la estrategia invasiva inmediata, que es cuanto antes mejor, que le voy a decir ya en quiénes son esos, ¿sí? Pero dentro de la estrategia invasiva, como que se fue subdividiendo. Entonces hoy es importante por ahí hacer un estudio dentro de las 24 horas del ingreso. Ahora, después vamos a hablar qué pasa en Argentina de esto, porque esto es lo que nos están diciendo las guías recientes, estoy hablando de 2021, 2020 y 2021. Pero bueno, hay que tener algunos tipos de consideraciones con respecto a esos tipos de pacientes y a qué tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, esto es hoy la evidencia que tenemos y lo que nos recomiendan las guías. ¿Estamos? Bien, entonces, los 2 estudios, ¿qué nos dicen? Estudiamos precozmente o retrasado. Retrasado significa lo estudiamos igual, pero durante la internación. ¿Sí? Esto, R, es dentro de las 24 horas. Y fíjense que sobre todo los pacientes de alto riesgo, acá lo van a ver, se benefician con la estrategia invasiva precoz, ¿sí? Menos de 24 horas. Este es el último, que es el Verdict, lo mismo, también significativa, esto es tomando todos los grupos, en el análisis de su grupo, los pacientes de alto riesgo se benefician con la estrategia invasiva precoz. ¿Está? Entonces salieron las guías 2020, ¿sí? Entonces las guías europeas del 2020 dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer una estrategia invasiva inmediata, ¿en quiénes?
En los pacientes que entran en shock cardiogénico, que vienen inestables hemodinámicamente, yo después se lo pongo bien, pero bueno, es para mostrarles, es este caminito acá. Es decir, menos de 2 horas, es inmediato, cuando antes mejor. En el paciente que está en shock, que viene chocado, que entra inestable eléctricamente, ¿qué significa? Que hace arritmias ventriculares a repetición, por más que uno le ponga tratamiento médico, o que está inestable hemodinámicamente sin chocarse, pero está inestable, que va y viene. En el paciente que tiene angina recurrente o refractaria al tratamiento, todos esos pacientes requieren cuanto antes hacer un cateterismo, ¿sí? Y después está el precoz, menos de 24 horas. ¿Quiénes? Todos los pacientes de alto riesgo. Estas son las guías europeas, ¿qué nos dicen? Y de eso, lo digo básicamente es muy alto riesgo, que son eso, el chocado, todo eso que le dije acá, muy alto riesgo, menos inmediato, alto riesgo, los pacientes que en menos de 24 horas, y después directamente pasa un bajo riesgo. Paciente bajo riesgo por Grace. Bajo riesgo, en casos seleccionados, hacer una estrategia invasiva. No habla de todos, en casos seleccionados. ¿Estamos? Bien, ahora, ¿qué dicen las guías americanas? Publicadas este año, pero del año pasado, pero se publicaron a principios de año en JACC, en Circulation y demás, que son las guías del American College, American Heart y la SCAI. La SCAI es la Sociedad Americana de Intervencionismo, de hemodinamia, es como el CASI argentino. Bueno, básicamente dividieron esto, lo dividieron en 3. Shock cardiogénico, angina refractaria, hemodinámicamente inestable, inmediato. 1, nivel de evidencia B y C. Ahora, alto riesgo, Grace más de 40, pero esto es lo mismo, infra de nivel del ST, alteraciones, bla, 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 bla. Cirugía, perdón. CCG precoz, menos de 24 horas. Y el resto, intermedio y bajo riesgo, CCG antes de alta, 2A. ¿Ah? Es decir, la guía americana, los americanos también son muy así, estudian a todos, ¿sí? Independientemente más, antes de irse lo estudian. Y eso queda muy registrado también, queda muy en evidencia en los registros americanos. Los registros americanos son muy intervencionistas. El europeo, y nosotros por ahí somos más de esa línea, por lo menos la Argentina tiene siempre en todas las guías, recomendaciones, tenemos ese sesgo un poquito más para las guías europeas. Ya lo van a ver, SAC, el consenso de SAC, dice que se hace después de dice más o menos lo mismo. No, de no, del europeo, no, disculpen. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Esto están de estreno. Esto lo publicaron la semana pasada. ¿Sí? Metaanálisis se llama un Proper Study, es lo mismo. Es un registro colaborativo, un metaanálisis en Europea Heart. De hecho, todavía no tiene número de cosas, pero bueno, ya está online en el European Heart Journal, donde 17 estudios randomizados. Todo eso que vimos antes de cuándo hacerla así precoz, básicamente, acá no hablan si hacer invasivo o conservador. Esa discusión ya de alguna manera ya se pasó. Ahora estamos, ¿cuándo lo estudiamos? ¿Más precozmente o esperamos? Bueno, estudio colaborativo, 17 estudios, 10.000 pacientes, donde están los otros 2 que les mostré anterior, el TIMAX, el Verdict y demás, pero también están todos los otros, fíjense, ELISA, el Optima, bueno, hay un montón de estudios que justamente juntaron todos estos pacientes y lo que le dio en el pool es que solamente estudiarlo precozmente disminuye la angina refractaria. Recurrente, perdón, no refractaria. Angina recurrente. Todo lo otro en point, fíjense que acá se lo marqué, todo eso que está a favor de hacerlo precozmente. Todo lo otro, mortalidad, infarto de miocardio, nueva revascularización, sangrado, stroke y demás, todo eso no dio nada. Solamente eso fue publicado post guías. Así que bueno, lo que le quiero decir es que esto todavía está en continua revisión, ¿sí? Lo que no está en revisión es que no debemos dejar de estudiar al paciente de alto e intermedio riesgo, por lo menos, ¿sí? El de bajo lo podemos discutir un poquitito más, pero eso, todavía esa discusión que a veces todavía se da, creo que hay evidencia más que sobrada, donde ya creo que pasamos a otro plano, ¿no? Este es el momento donde yo me peleo con los clínicos y todas esas cosas. Pero bueno, es para eso, lo estoy chicaneando a propósito. Pero bueno. Bueno, esto es lo que le decía, fíjense, lo único que demostró precoz versus tardía o demorada, pero durante la intención es lo de la angina recurrente. Todo lo otro no dio nada. Bueno, entonces, ¿a cuándo y a quién? Esto yo le puse la guía de la SAC de 2020, que en realidad se publicó el año pasado, sobre la base de la europea, no de la americana, racionalizada. Creo que esto es muy claro porque esto es claramente lo que vivimos nosotros, ¿no? Dentro de los riesgos muy alto, intermedio y bajo, y las características de cada cosa, nosotros tenemos que evaluar esto, que nosotros tenemos
vivimos en lugares donde hay centros con hemodinamia y centros sin hemodinamia. Entonces, el manejo no es el mismo, porque derivar un paciente muchas veces a más de 200 kilómetros, de hecho yo trabajo en Rafaela y nosotros hay pacientes que se vienen más de 200 kilómetros para hacerse una coronariografía. Entonces, creo que hay que tener algunas cuestiones. Ese paciente, si es de muy alto riesgo o alto riesgo, hay que hacerlo. Ahora, si es un intermedio bajo riesgo, se puede de alguna manera, y haciendo las cosas sin estar equivocándose, se puede, lo que nosotros decimos siempre, enfriar, haciendo un buen tratamiento médico, e incluso evaluar, hacerla después en diferida o hacerle algún método funcional por ambulatorio, prealta o dentro de las 48 horas. Entonces, esto es importante. Entonces, todo paciente de muy alto riesgo, ¿quién es el muy alto riesgo? Ese que le había mostrado, el que está en shock cardiogénico, la esquina refractaria, la instabilidad hemodinámica. Si tenemos centros con hemodinamia que están acá, CSG inmediata, lo mismo. Ahora, si no tenemos hemodinamia, derivación urgente, poner una ambulancia y mandarlo. ¿Ah? Si usted un día de mañana, muchos están acá, todos los que me nombraron acá, están todos están en lugares con centros de hemodinamia, así que esto, pero el día de mañana van a terminar. Y guarda que alguno de ustedes, seguramente la tercera parte de ustedes, terminará en algún lado, en un fuera donde no tengan centros, no tenga algún centro, casa de Florencia, no tengan esta posibilidad. Entonces no se sientan mal si no están haciendo esta cosa. Ahora, si tienen este tipo de pacientes, sí tienen que mandarlo. ¿Ah? Ahora, el intermedio, el Grace de 140, que tiene el eco con alteración sedimentaria, caída de la fracción de sección, PCR animado sin daño neurológico. Estos saben que el año pasado ya salió un estudio con pacientes SG a todos los pacientes que tenían paro cardíaco y demás, demostró que no hay que apurarse, hay que parar, tranquilo, evaluar qué paciente tenemos, con qué nos quedó, y después estudiarlo antes. Antes de este estudio era paciente con paro y demás, encima siempre después del paro reanimado hay alteraciones electrocardiográficas que muchas se nos confunden por la misma desfibrilación. Hay que esperar, tomarse su tiempo y ver el estado neurológico que hacemos y después evaluarlo. ¿Sí? Ya se demostró que actuar rápidamente no tuvo ningún tipo de beneficio. CSG durante la internación, y si tenemos un centro sin hemodinamia, tratamiento médico inicial, lo mismo que hacemos siempre, y derivación sí, pero en casos seleccionados, es decir, donde la balanza del intermedio esté un poquito más cerquita del 140 que esté más del 109, para decirlo de alguna manera objetiva. ¿Ah? Y del bajo riesgo, el Grace bajo y con otras variables que no entre ninguna, como ejemplo, enfermedad vascular periférica y demás. Con hemodinamia, CSG en casos seleccionados o todos. Ahí se lo dejo. Guía americana dice que hay que hacerlo todo, guía europea dice que hay que hacerlo solamente en casos seleccionados. Bueno, creo que igual este tipo de paciente hoy, qué sé yo, no sé si lo tenemos en la unidad de coronaria mucho, es un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? Y si tenemos sin hemodinamia, quédense tranquilos, va a ser tranquilamente un tratamiento conservador, y después, por supuesto, después lo evalúan funcionalmente, prealta o por ambulatorio, dentro de las 48 horas, para ver cómo estratifican a ese paciente, ¿no? Funcionalmente hablando. ¿Ah? Bueno, ahora entramos en lo que me gusta. ¿Qué hacemos? Perfecto, dije, hoy mirá, entró con un riesgo intermedio, lo estudié, perfecto, hice todo como decía el librito. ¿Y ahora qué hago? Lo estudié, miren, lesiones, este es un paciente de Esperanza, lesiones en descendente anterior, 3 lesiones en descendente anterior, lesiones marginales, ahí tiene una circunfleja, en un ramo mediano, derecha todo, lesiones moderada, severa y demás. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, si alguien vio la película, me encantó, la última del Hombre Araña es fantástica, lo llama Stark siempre. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es frenar. Y tengo que empezar a evaluar estas cosas. Si están en un lugar donde, si están solos, es un tema, es una cosa. Que generalmente si tienen un centro donde le hicieron el cateterismo más, generalmente son centros donde, bueno, tienen otro colega además para hacer un HERTEAM y demás y poder, de alguna manera, el HERTEAM bien entendido, no hace falta, che, nos juntamos mañana, a ver, muchas veces se puede tranquilamente charlar un paciente, porque si vamos a juntar cada vez que sea un paciente que hace un HERTEAM, vamos a estar todo el día reunidos, no es la idea. Pero por lo menos interpretar que esto tiene que ser un consenso. Y esto se lo digo yo como hemodinamista, nosotros, ahí Florencia no me deja mentir, o sino que alguien me diga, nosotros generalmente cuando tenemos una lesión única, listo, responsable, es más fácil. Ahora, cuando te encontrás con esto, frenamos y decimos, ¿qué hacemos? ¿No? Porque las variables de revascularización son muchas, ¿sí? Y no hay una sola. Entonces hay que tomar la mejor decisión para ese paciente en el momento, a mediano y a largo plazo. ¿Está? Entonces ahí tenemos que básicamente ver 3 cosas.
3 grandes esferas, donde cada cosa hay que pensarlo rápidamente en 3 o 4 variables que me definen un paciente para acá y un paciente para allá. Escenario clínico, la edad no es menor. No es lo mismo un paciente de 50, 60, 70, 80, 90 años. No es lo mismo, desde muchos puntos de vista. Los riesgos de evento cardiovascular, es decir, ¿qué riesgo tiene ese paciente con el que me vino? ¿Es un riesgo bajo, intermedio o es un riesgo muy alto y que tengo que rápidamente, porque es un paciente que me quema, que tengo que tomar una decisión? Por supuesto, los antecedentes, ¿no? Un paciente está operado previo, no está operado previo, si es renal crónico, no renal crónico, si tiene una enfermedad terminal, la expectativa de menos de un año, bueno, un montón de cuestiones que hacen a lo que es el paciente globalmente y la enfermedad quirúrgica asociada, es decir, tiene una dilatación de la aorta ascendente, tiene una estenosis aórtica valvular severa, además, no es lo mismo. ¿Sí? Esto es muy importante porque me inclina la balanza de un lado y para el otro. ¿Ah? Y estos son 2 cosas que tienen que saberla. Paciente diabético y fracción de eyección. Si usted algún día, yo siempre lo digo, cada vez que doy una charla que digo, si a usted un día alguien le pregunta, dime la patología que quieran, cuál variable es predictora de arritmia ventricular, infarto agudo de miocardio, digan lo que me digan, fracción de eyección no le erran. O sea, la fracción de eyección en un montón de patologías cardiovasculares marca pronóstico. Riesgo cardiovascular, riesgo, es decir, prequirúrgico, no cardíaca. ¿Qué quiero que cambie? Fracción de eyección, enfermedad múltiple de vasos. Siempre es lo mismo. Es decir, siempre es muy importante para la decisión del paciente conocer la fracción de eyección. Y muchas veces pasa, en algunos lugares más que otros, que tenemos primero la coronografía antes que un ecodoppler, que es bedside. El ecodoppler, hoy ustedes, nosotros, por ahí, y yo soy joven, así que nadie se ríe. Nadie se ría. Pero cuando hice la residencia, hace un añito nomás, no estaba el concepto de que el residente tenía que hacer ecodoppler. Era como una cosa muy para el especialista. Hoy la formación de ustedes tiene que salir con prácticamente, por lo menos con un BIDI. Tienen que saber hacer BIDI. Y esto es muy fácil, ustedes tienen que saber fracción de sección. No si la válvula es severa o no severa, además. Usted le pone en el eco, se ven trastorno de motilidad y fracción de sección. Ya con eso dice, che, mira, este es un tipo que quema. Incluso hasta con electrodudoso, un bloqueo de rama izquierda. Che, ¿se mueve la cara anterior o no? No se mueve. Listo, esto es urgente. Ahora, sí, se mueve perfecto además. Está disquinética nomás por el bloqueo de rama. Listo, otra cosa. Y esto es muy importante, una fracción de decisión para tomar decisiones y la diabetes. Ya después le voy a mostrar la diabetes en esto. Mire que venimos batallando los hemodinamistas, cambiamos 30 millones de veces los stent, pusimos stent de ya no sabemos qué generación estamos en la supernova de generaciones de stent y no hay manera. La cirugía en diabéticos, por más que me cueste, en este momento, 2022, sigue siendo de los cirujanos. Por ahora. Pero bueno, nada. Y bueno, y después cirugía previa, no es lo mismo un paciente que esté operado previo o no, y la decisión personal. Y esto lo puse, pero siempre hay que hacerlo, yo siempre digo lo mismo, cuando le dicen, che, lo tienen que operar, nadie le va a decir, sí, me encanta que me operen. Todos van a decir primero que no. ¿Tá? Y eso no es sobre todo a veces nos pasa, tenemos nosotros un sesgo, tanto como cuando estás al lado como cardiólogo, como Juan hemodinamista, no, el paciente no quiere, no. Háganlo hablar con el cirujano. Cuando hablan con el cirujano, yo le puedo decir que el 90% de los que no se querían operar, se van a operar. No sé cómo hacen, pero los convencen. Es que quiero decir, nada, porque muchas veces está sesgado porque nosotros mismos también decimos, che, lo vamos a operar, no, poner un par de stent y vemos. No. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también, pero bueno, hay veces que pasa. ¿Sí? Incluso hay pacientes que no ha pasado, que tienen por diferentes temas religiosos también con respecto a las transfusiones y demás, prefieren hacer algo incompleto a no operarse. Después hay poblaciones especiales donde hay que sentarnos bien a pensar. Ancianos, shock cardiogénico, ya después le voy a comentar, cirugía previa, tronco, enfermedad de múltiples vasos, cirugía no programada no cardíaca. Hoy con el tema de los últimos stents de segunda generación, esto cambió bastante. Hoy ya con 3 meses son muchas veces suficientes para el doble esquema. Y bueno, y esto hay que tenerlo en cuenta. No adherente y mal control clínico. No van a empezar a ponerle 5 stents a un tipo que saben que deja la medicación al otro día. ¿Sí? Bueno, aspectos técnicos muy importantes tener en cuenta. Anatomía compleja, sintax. Y acá le voy a decir algunas cositas que tienen que hacer ustedes en su rotación de hemodinamia. Esto es lo que tienen que aprender. No tienen que aprender cómo se hace una bifurcación, cómo pasan por una CTO, no. Tienen que aprender esto. Porque ustedes son los que me van a decir, che, eso no tiene un sintax que vos decís que tenés.
Y ustedes tienen que saber, como le dije que tienen que saber hacer eco, Vidi, tienen que saber ver una película. Disculpen, una coronografía. Tienen que saber, pero tienen que saber qué grado de porcentaje. No, tienen que saber cosas, 4 o 5 cosas que cambian para un lado o para el otro. La decisión. PCI asistida, por supuesto que no es lo mismo si vas a una enfermedad de tronco, tener IBUS a no tener IBUS. Hoy es mandatorio en una enfermedad de tronco poder tener IBUS para ver el resultado que tuviste. De hecho, todos los estudios que están hechos en tronco, todos están evaluados posteriormente con IBUS. OCT, FFR, eso sobre todo para tomar decisión de revascularizar una arteria ahí. Y esto es importantísimo. Como a mí, yo le digo, a mí no me pueden revascularizar múltiples vasos con stent convencionales, donde el stent convencional en el mundo no existe más. No existe más. O sea, en ningún lado ya te dice bare metal stent o... No. El stent que se pone en el mundo es stent con droga, 100%. O sea, nosotros todavía... Por eso, tenemos muchas cosas que después tenemos que adaptarnos. Porque dice, sí, le voy a hacer múltiples vasos, sí, le voy a poner 3 stent convencionales, 2.5 por 30, 2.5 por 30. No. No. Pues si vamos a la evidencia, no dice eso la evidencia. ¿Está? Entonces, todo tiene que ser con stent. Si vamos a hacer regulación completa, tiene que ser stent de segunda generación. Pero lo mismo, ahí se lo digo a los primos, los cirujanos. O sea, hoy en día, ninguna cirugía de calidad puede salir sin un mamario. A la DEA. A la DEA, no al ramo marginal. A la DEA. Y la última guía de revascularización del college del año pasado, además, incorporaron con ida y vuelta la radial, es decir, revascularización arterial múltiple. Muchos se ríen acá. Sí. Bueno, y cirugía combinada, no es lo mismo le digo, no es lo mismo cirugía combinada. Nosotros estamos haciendo, muchas veces hacemos abordajes híbridos, es decir, tiene una lesión sola en tercio medio de la DA, le ponemos un stent fácil en la DA y después, ¿por qué? Porque la cirugía combinada en la Argentina, chicos, si ustedes no saben, registro con AREC, ¿quién está con AREC acá? Bien, bien. ¿Todos están en CONAREC? Sí, ya sé, pero ¿quiénes están en comisión y demás? Ah, bien. ¿Registro con AREC? ¿Registro con AREC de cirugía? ¿Qué mortalidad tuvo la combinada? 28%. 28%. Ahí te van a decir, bueno, es la realidad de la Argentina, porque los números, está bien, de 4 centros son mejores, pero son 4 centros donde nosotros no es lo que tenemos. Entonces, hay que ver qué hago yo, porque todo es muy lindo cuando uno ve Freedom, no sé, el Syntax, lo que quieran decirme de revascularización de múltiples vasos, todo muy lindo el número que tienen, pero tienen 2% de mortalidad. Y de mortalidad 15, 14, qué sé yo. Nada, no son nuestras realidades. Entonces, todo eso también hay que ponerlo a la hora de tomar una decisión. No, randomizado no hay. Nosotros en Argentina no hacemos estudios randomizados. Somos copiadores seriales. Es una cuestión de que además es imposible porque no podemos hacer un registro. El primer registro, los días estuvo cuando inauguramos esto, inauguramos el distrito SAC de Santa Fe, vino Jorge Thierer. El único registro que hay de las dos sociedades es el primero que hicieron de insuficiencia cardíaca, Laura, el Office AR, que se juntaron FAC y SAC. Todavía no podemos juntarnos para hacer un registro. Y mire que lo intentamos, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema. Ustedes frenenme porque yo sigo. Y bueno, esto es lo que decía, experiencia y resultado. Todo esto, después de que vimos el estudio, tenemos que plantearlo y qué hacemos. Porque eso es lo que nos van a empezar a decir todo esto. El perfil de riesgo que tenemos de los pacientes. O sea, cuando ustedes vean un paciente con síndrome coronariano agudo, yo les voy a mostrar, estos son datos de todos, de estudios randomizados y registros. ¿Qué perfil de paciente van a tener? Y fíjense que no está fácil el tema. Hay dos números. El número más alto siempre son los registros. El número más lindo es el que tiene los estudios randomizados. Es decir, 65 diabéticos, 15%. Los estudios randomizados en síndrome coronariano agudo sin ST son 15%, 17% más. Registros llegan hasta 35%. Quiero decir, la vida real es una cosa, el registro randomizado, seleccionado, más es otra. Entonces, ahí ven el rango entre uno y otro. El menos siempre el randomizado. Entonces, es un paciente generalmente de esta edad. Fíjense que el 12-15% tiene más de 75 años. Generalmente el 2/3 son hombres. ¿Sí? Esto es un sesgo machista, patriarcado dirían hoy. El patriarcado mundial, no argentino. Es muy interesante el tema de enfermedad cardiovascular y la mujer. Algún día, si quieren, lo charlamos. Tuve la oportunidad de formar parte del consenso y es muy interesante con respecto a esto, ¿no?
Bueno, diabetes, 1 de cada 5, cada 4, cada 5 son diabéticos, para que tengan más o menos el número. Renal crónico, este número se repite bastante, 10% de POC, infarto previo, angioplastia previa, CRM previa. Todos estos son los porcentajes que más o menos te voy a decir. Es un perfil, fíjense, un grade de promedio de 142. Alto. Es un perfil del paciente que ingresa hoy, distintos registros, demás, de un perfil alto de riesgo, ¿no? Más de 140, ¿está? 50%, fíjense que tiene más de 140. Electro 40% y troponina 80%. Hoy todo el mundo tiene troponina positiva, ¿no? Ahora, y fíjense que lo que le decía, no me voy a meter esto, estas son las formas de caracterizar la variable anatómica en la coronariografía. Pero fíjense todo lo que hay para evaluar, no es decir, tiene una lesión en la DA. No es tan así. Tienen que aprender a caracterizarlo. ¿Por qué? Porque hay 11 variables sobre cada lesión, evaluar score de Syntax. ¿Y esto qué hace? Si bien el Syntax podemos discutirlo un montón, tiene muchos bias y demás. Ahora, lo que sí nos hace es ponernos algún número que tiene evidencia de qué pasa cuando el Syntax es bajo, intermedio o alto. ¿Qué quiere decir esto? Bajo, una lesión, un vaso, 2 vasos, lesión cortita, simple, sin calcificar, no ocluida, no bifurcación, no tronco, bla, 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 bla. Bajito. Bueno, en esto charlamos para poner angioplastia para la cirugía. Charlamos todo. ¿No? No hay problema. Ahora, el intermedio, bueno, guarda, veamos en quién. Pero el alto riesgo, fíjense la diferencia entre el endpoint combinado que tienen entre angioplastia y cirugía. Fíjense cómo se van abriendo las curvas y mientras más compleja la anatomía, más complejo es la revascularización. Porque fíjense, acá se lo puse, fíjense lo que es un Syntax de 21. Nada, una lesioncita ahí, hermosa, para poner un stent, 2 lesiones. Ahí. Una derechita acá, que le ponemos un stent acá, otro ahí. Acá, tronco severo, colgando. DA, 99%, 100% de circunfleja, 100% de derecha. Este es otro paciente. Y son los 2, 3 vasos, ¿eh? Dice, no, tengo un múltiple vaso, 3 vasos. Bueno, este es múltiple vaso, este también es múltiple vaso. Pero fíjense la diferencia que hay entre los dos. Ya voy a hacer algo para que te despiertes. ¿Estás por guardia? Sí. Bueno, nada, voy rápido con esto. Pero básicamente lo que quiero decir es que ustedes tienen que saber leer estas cosas. Dice, tiene múltiple vasos, tiene tronco, tiene un tronco. ¿El tronco es lo mismo que tenga el tronco ostial que tenga el tronco distal? No. En tronco ostial uno pone un stent ahí, no toma ni bifurcación, no toma la DA, no toma la circunfleja, no, es una cosa. El tronco distal, bifurcación, tenés que ir con un stent hacer técnica de bifurcación para una arteria, para la otra. Si tenés un ramo mediano, son 3 arterias. O sea, no es lo mismo. O sea, cuando ustedes digan de tronco, ¿de qué me está? ¿Qué tronco lesión? ¿Tronco de dónde? ¿Quién? ¿Única? ¿Con oclusión? ¿Sin oclusión? ¿Dónde está? Ahora, el 3 vasos, ¿qué me está hablando? ¿Es una oclusión crónica? La oclusión crónica, en buenas manos, estoy hablando de buenas manos, que hay muy poquitos centros acá, porque la oclusión es crónica, hay que dedicarse a hacer oclusiones crónicas, tener materiales para hacer oclusión crónica. De hecho, le dicen que yo estuve casi un año haciendo con alguien que es especialista en España, con oclusión crónica, y estamos toda la mañana abriendo una arteria. Te querés matar. Son tipos que están. Después de ahí no, se van porque no pueden. Entonces, abrir una oclusión crónica, dicen, pruebo. No, hay score, entonces, si tiene 1 o 2 oclusiones crónicas, no es lo mismo, puede dejar incompleto. Ahora, lo que sí que hay que averiguar es si tiene viabilidad o no la lesión que está ocluida. Son todas cuestiones que tienen que ir evaluándola clínicamente, y todavía no puse ningún stent ahora. Estoy hablando clínicamente. Entonces, tienen que saber ver esto en las películas. Porque ustedes tienen que ser el contralor de lo que hacemos nosotros y lo que hacen los cirujanos. Porque si no pasamos de, che, y está bien que tienen que confiar, pero nosotros también necesitamos que el otro te esté de alguna manera supervisando tu práctica. Estoy hablando de buen sentido. Esto nos mejora a todos. Esto es así, a ustedes lo mejoramos, mejoramos nosotros y ustedes nos mejoran a nosotros. Si cada uno hace a alguien sin tener una crítica racional, porque no me vengan con... ¿Entendés? Racional, nos mejoramos todo y se beneficia el paciente. Bueno, fíjense, tronco, ustedes todos los cateterismos que hay, todos van a encontrar un 6-8% de gente con enfermedad de tronco. Entonces ya ahí tenés 6-8 que tenemos que charlar un ratito de qué hacemos. Y fíjense, un vaso, la tercera parte, 2 vasos, sepan que múltiples vasos es más de 2 vasos epicárdicos. Epicárdicos, no una rama diagonal perdido allá de 1,5 milímetros. Eso no son.
vaso epicárdico, y lo que entra como definición de múltiples vasos, ¿sí? Bien. Pero bueno, eso, ya vieron, ¿con bien coronariografía? Con el doctor Virol lo vieron coronariografía, ¿no? ¿No? ¿Método complementario no vieron todo lo que es coronariografía? Bueno, 3 vasos, fíjense, 12, y fíjense, no es menor. 1 cada 4 van a tener una oclusión crónica. Tienen que saber qué hacen con eso. Y fíjense, el syntax promedio es de 26, es decir, intermedio. Lo cual, si fuera 33 ya no solucionaría un problema. No, estamos en el intermedio, donde tengo que aplicar todo este análisis para ver qué hago con el paciente. ¿Está? Y por arteria, fíjense, la arteria más comprometida es la descendente anterior y el resto circunfleja y coronaria derecha. ¿Sí? Bueno, esto es lo que estoy diciendo. Y esto no lo digo yo, lo dicen las recomendaciones. Fíjense, tanto el paciente como el médico, demás, tenemos que todos ponernos de acuerdo antes, durante y después del paciente. Porque le abriste toda la arteria y dijiste, che, qué bárbaro, cómo quedaron, bárbaro, y se va el paciente. Con aspirina sola. Pasa. ¿Quién lo controla? Nadie. Que viene con una trombosis del stent, pero le pusimos 5 stent con droga. Y pero yo le dije que... Bueno. ¿Está? Todo eso es muy importante. Y estas son recomendaciones generales. Fíjense que sin ST, algo, ve, esto es lo que decía, con riesgo de isquemia recurrente, que no solamente estudiarlo, sino que revascularizarlo. Todos esos son clase 1, ¿no? Con shock hay que lo mismo. CSG de recuperación muy precoz de emergencia. ¿Está? Esto es lo mismo, la angina refractaria, todo eso de precoz y, por supuesto, no estudiarlo, ese paciente que está inestable, lo estudio y tengo que solucionar en el momento. No, el momento. ¿Con cirugía o con algo? No hay que decir, ya está, lo estudié. La guía decía que yo lo tenía que estudiar en de la hora, lo estudié. Nah, estudiarlo para solucionarlo. ¿Está? Ahora, bueno, alto riesgo lo mismo, CSG precoz, intermedio bajo riesgo, esto es lo que le dije antes. Esto es importante si un síndrome con ST que tiene alto compromiso hemodinámica y donde a veces se nos tapa la arteria, queriendo hablar, ojalá que se la abra, le pongo un stent, se te tapó la arteria, te hizo no reflow, y está inestable y tiene el tronco, bueno, hay que operarlo de emergencia. Los resultados de emergencia ni te cuento lo del cosa. Pero bueno, ¿no? Porque no hay asistencias ventriculares. Bueno, ya el Cuyen lo tiene el doctor Ávila y a Carrizo, que tienen ECMO y demás, son los beneficiados ustedes de la vida, ¿eh? Pero bueno, ellos tienen posibilidad de asistencia circulatoria que te puede permitir llegar a cirugía. Por lo menos te da el puente después, bueno. Se usa poquito, pero lo tienen. Lo tienen. Bueno, pero lo tienen. Nosotros, el resto no lo tiene nadie. O sea, si quisieran, lo tienen. Bueno, ahí vamos a terminar ahí. Bueno, esto es shock. Esto es importante. Después le voy a mostrar tú, culprit shock. Antes, tiene un coso, abrile todo lo que pueda. No. Shock aerogénico hoy, se abre la arteria responsable y nada más, y no vamos. ¿Está? A veces, se lo estoy diciendo así, es más difícil que no. Bueno, y esto. Entonces tengo 2 cosas. Dice, ya está, me encontré con este paciente, sé lo que tiene, sé el riesgo que tiene, sé cómo vamos a ir y demás. Bueno, ¿qué hago? Le hago tratamiento médico, conservador. Bueno, vamos a regularizarlo. ¿Cómo regularizo? Bueno, hay cosas a favor de la angioplastia y hay cosas a favor de la cirugía. ¿Está? Quédese tranquilo que ahora se lo voy a más grande, pero bueno, eso es lo que dice la Guía Europea de Regulación 2008. ¿Está? Esto, lo que le quiero decir con esto es que antes, todo este lugar básicamente, todo esto se basa en compromiso de tronco, compromiso de múltiples vasos, con DA proximal o sin DA proximal. Y si sos diabético, no. A grandes rasgos. Con eso ustedes más o menos van viendo. Esto lo fuimos ganando nosotros, ¿no? Por eso le estoy poniendo esto. Esto era mucho más para arriba, era todo cirugía. Bueno, a medida que se evolucionó con distintos trajes, esto que decían, los dispositivos y demás, bueno, la regulación ya de 2 vasos, bueno, ya lo podemos discutir. Con todo lo otro también, ¿no? Entonces, bueno, este es para que lo hagas, este es Andrea Krusting, que es el que hizo la primera angioplastia en el mundo. Y este es un cirujano. Pero bueno, no sé si se ve de ahí. Bueno, entonces, ¿qué tengo que ver a favor de la angioplastia? Esto es el consenso SAC, pero tiene que ver con el mismo consenso de europeo, es prácticamente calcado, que lo que le mostré antes. Característica clínica, presenta comorbilidad grave. Esto es en quién yo pienso que le voy a hacer una angioplastia. Me quedan 10 minutos, Flor, vengo bien, ¿eh? ¿En quién yo pienso que le voy a hacer una angioplastia? Bueno, en el paciente que tiene comorbilidad grave,
¿Quién? El paciente que yo le hago un score porque le van a. Alguno hace recuperación y hace todo el prequirúrgico y demás de los pacientes que van a cirugía. ¿No hacen la previa? ¿No lo ven antes? Entonces sí es lo más lindo que lo tiene que hacer ustedes. Díganle a Mariano, ya le voy a decir. Es lo más lindo donde más aprenden. Yo tuve en un momento mucho que ver con recuperación. Y lo que siempre nosotros decíamos reciente, que ninguno entraba a recuperar al paciente si no sabía lo previo y lo que pasó durante el quirófano. No podía entrar. Si vos no lo había visto en la entrevista y no había estado dentro de quirófano, en la cirugía, no podía recuperarlo. ¿Por qué? Porque para entender el paciente que vas a recuperar, tenés que conocer todo lo otro. Incluso lo que pasa en quirófano, que a veces sabés y a veces no sabés. ¿Sí? Paciente de recuperación es antes, durante. Bueno. ¿Por qué le quiero decir? Porque el que hace esto, vos te das cuenta que hay pacientes que los scores no te dan. Pues sí, este tipo tiene un STS bajo, tiene un euro, nos pasa mucho con las TAVI ahora. Pero este no se banca una cirugía ni a palo. Entra todo el concepto de fragilidad y demás, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, edad avanzada, fragilidad, esperanza de vida, todo esto van a favor de la angioplastia, movilidad restringida, cualquier otra cosa que te imposibilite la rehabilitación, y aspecto anatómico y técnico, enfermedad multibrazos, ¿con qué? Un SINTAX bajo. Estas son cuestiones más técnicas. Probabilidad de alta regulación incompleta con CRM, ¿por qué? Porque si, lechos difusos, sobre todo en los pacientes diabéticos, lechos difusos, finos, que no pueden tirar el bypass, la DEA. ¿Qué te cambia? ¿Qué cambia la cirugía del coso? El mamario o la DEA. El mamario o la DEA, ahora, si le van a hacer venoso a todos los cosos, estamos iguales. Ahora, si no pueden tirar un mamario o la DEA, sentémonos y discutamos qué paciente vamos y cómo lo vamos a regularizar, ¿no? O tiene la DEA ocluida crónica sin viabilidad, pero tiene múltiples vasos. Y yo lo puedo, bueno, es otra cosa. Uy, perdón. Bueno, y cuestiones que tienen que ver con deformación de torácica, secuela de radiación, bueno, todo lo que tenga que ver con cuestiones propias de la cirugía o una recirugía y demás, ¿no? Ahora, ¿a quién a favor de la CRM? Esto es importante. Paciente con diabetes, usted, señor, ¿tiene diabetes? ¿Cuándo? 1 de cada 4, no es poco. Bueno, vamos a ver qué hacemos con usted, porque usted mucha posibilidad de que vaya a cirugía. Función ventricular disminuida, ¿sí? Acuérdense, Stitch trial, ¿lo vieron? Insuficiencia cardíaca y demás. Bueno, contraindicación, esto es otra cosa, que tenga contraindicado la doble antiagregación. No le van a poner 5 stents y después se enteran que el tipo no puede tomar doble agregante, pues tiene aquello, no sé. Restenosis de stent difuso y recurrente, esto es importante también, que tenga 2 restenosis y poner 3 stents, lo he visto y se hace. No va, sobre todo, qué sé yo, en una DEA proximal. Aspecto anatómico, enfermedad de múltiples vasos con SINTAX más de 23, alta regulación incompleta con angioplastia. ¿Por qué? Porque tiene 1 de cada 4, tiene CTO. Que el que hace angioplastia no sabe hacer CTO. La CTO es un GCTO 3, que es lo más complejo de la CTO. Larga, calcificada, tortuosa, bla, 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 bla. Tengo la seña palo. Es decir, tengo una coronaria derecha enorme, ocluida, viable. No, pero yo tengo para ponerle 3 stents ahí en la DA, que va a quedar. No, ¿y qué hago en la derecha? Bueno, lesiones coronaria con difusión extensa, ¿ves? Lesiones interviciales y esto que decía, si a la vez tiene un problema valvular y tiene estenosis aórtica desde moderada en adelante, ¿sí? La guía de válvula, ustedes ya lo vieron, de vaso donante con múltiples vasos, es cirugía combinada. O eventualmente plantear la híbrida. Hay pocos estudios que están haciendo eso, nosotros lo venimos desde Buenos Aires, que nosotros venimos trabajando con el equipo quirúrgico con esto, con hacer intervenciones, sobre todo cuando son la coronaria derecha o la circunfleja, que hay que rotar el corazón para poner el bypass y demás, si uno puede poner un stent corto, una lesión cortita y demás, eso hoy con 3 meses nomás de doble antiagregación, ya después se puede operar sin ningún problema. Bueno, entonces aquí dice consenso, SAC. Bueno, lo mismo que dije, para tomar decisiones, primero hay que, independientemente de lo que pensemos, hay que ser objetivo, ponerle una puntuación. Saben que nosotros tenemos el Argencore, que está bueno porque de alguna manera es lo que más o menos nos pasa a todos, es un score de griego con multivariado, donde más o menos está bueno, lo hacen por cosas, eso está muy bien. Es una lástima que tanto prepagas o incluso a veces PAM y demás, que piden valoraciones, no lo tengan porque es algo nuestro y nos da un poquito la idea de lo que pasa. Si no les STS, ¿sí? Y bueno, nada, esto. Empezar a hablar con cosas, con propiedad, es syntax. O sea,
Vamos a discutir un múltiple vaso. Yo siempre me quejo. Vas a Ateneo, che, vamos a discutir qué hacemos con este paciente. Diabético, además. ¿Qué Syntax tiene? No lo sacó nadie. ¿Cómo no sacó nadie? ¿Y qué estamos discutiendo? Chaucha con palito. Porque hay un estudio ya hecho donde visualmente uno decía, no, debe tener una... Y le erraban de una intervariabilidad del 50%. O sea, si tenés que sentar, y le digo que tenés que sentarte, tranquilo, lesión por lesión, qué sé yo, y sacarlo, ¿eh? Tenés tu tiempito. Igual que el STIES. ¿Qué score tiene? ¿Qué corre riesgo? ¿Qué riesgo tiene quirúrgico? Más o menos. No, más o menos. Más o menos. Tiene un STIES de 10, 8, 2, 3, 30. ¿Ah? Bueno, vamos rápido. Enfermedad de un vaso coronario. En esto se le puse en rojo lo que va. Sin DA proximal, angioplastia. Con DA proximal, cualquiera de los dos. Un vaso con DA proximal o sin DA proximal. Esto es algo... A ver, es un algoritmo para que lo ayuden a ustedes a pensarlo. Después hay bemoles sobre esto, ¿no? Acá fíjense que en esto está hablando solamente de anatomía. No habla de qué tipo de paciente tenemos. ¿Está? Pero bueno, para que más o menos se ubiquen. Dos vasos sin DA proximal, angioplastia. 1C. Con DA proximal, cualquiera de los dos. Pero acá ya cambia el nivel de evidencia. 1B y 1C. ¿Está? Dos vasos con DA proximal, estamos bien. Estamos bien, estoy con la camiseta puesta de este lado, ¿no? Pero, tronco con Syntax de más de 22, menos de 22, o sea, bajo, moderado o alto. Menos de 22 y tronco factible, no bifurcado, porque le dije hay tronco y tronco. ¿Ah? Esto puede tomarse también como múltiples vasos sin tronco. CRM o angioplastia, cualquiera de los dos está bien. Con un Syntax intermedio, CRM. Con Syntax más todavía, CRM. Excepto que entra acá a jugar. ¿Qué riesgo quirúrgico tiene el paciente? Si tiene un riesgo quirúrgico prohibitivo o tiene tórax irradiado de más, se olvidan. ¿Ah? Bien. Tres vasos sin diabetes. Sin diabetes. Syntax bajo, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos con estén con droga, bla, 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 con mamario y toda esa cosa, ¿no? Syntax más de 23, intermedio y alto. CRM. ¿Ah? Tres vasos sin diabetes. Ahora, fíjense, en enfermedad compleja, esto es lo que dice la última guía de revascularización. Lo mismo. Lo mismo que dije recién. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes de diabetes? Les muestro esto para que sepan que este estudio, porque había varios metaanálisis que venían diciendo que en diabéticos, bueno, la angioplastia con stent con droga de segunda generación y cirugía, había varios metaanálisis que nos daban más o menos lo mismo, excepto alguna revascularización. Bueno, veníamos todos contentos, hasta que Fuster nos presenta el Freedom. Y ahí se nos cayó todo de nuevo. Freedom Trial, ¿sí? New England, publicado en 2012, 5 años de seguimiento, paciente diabético, rama, tratamiento conservador y revascularización. Diabetes, ¿lo conocen el Freedom Trial? Estudios fundamentales, de lo que le dije, si hay uno que tiene que saber diabetes, después hay un montón previo, pero este corta un poco la discusión. Porque está randomizado, todos los otros son randomizados, con objetivo puesto, impuesto para eso, bla, bla, bla. Cirugía con angioplastia de recursión en paciente diabético, cambia la mortalidad a largo plazo. Tanto 5 años como el último que salió fue hace 2 años, es a 8 años, donde la curva se sigue y cada vez se abre más. Cada vez se abre más. ¿Tá? Fíjense. Freedom Trial. ¿Tá? Entonces esto es lo que nos dice que 3 vasos con diabetes, Syntax bajo, CRM. Vuelvo a decir, esto es anatómico, no estoy pensando en el paciente, más allá de su diabetes, ¿no? Más de 23 CRM. Fíjense, más de 23. Diabético con 3 vasos, contraindicada la angioplastia. 3A. ¿No? Diabetes, esto es lo mismo que le estoy diciendo. Lo único esto, lima de A. O sea, CRM sí, con mamario la de A. Todo el resto, Freedom Trial, 98% de lima la de A. Nosotros tenemos lugares donde no se llega al 70-75% con la lima la de A. ¿Ah? Y no importa que sea de urgencia o no importa. El lima la edad, el lima la edad. ¿Ah? Fíjense, menos 32, alto riesgo quirúrgico. Fíjense acá, ya pone el alto riesgo. 2A, estén con droga de segunda generación versus RM. ¿Está? Tronco con menos 32, angioplastia como una alternativa a esto. ¿Sí? Al tronco con los pacientes con diabetes.
CRM previa, bueno, fíjense, shock, CRM premia con lima de A y angioplastia posible, angioplastia. Angina refractaria, CRM premia y lima posible, es reoperado. Esto no es lo que pasa habitualmente en nuestro medio. Yo ya sé lo que me van a decir, pero bueno, es esto lo que hay que hacer. Y enfermedad compleja, CRM previa, lima posible, recirugía. Con esto, ¿tá? Es decir, ¿en qué cambia si yo lo reopero o no? Es si yo tengo la posibilidad de ponerle un mamario. Si no, no. O sea, no voy a operar a alguien, reoperar a alguien para tirar un puente venoso a la derecha. No. ¿Ah? Bien. Shock cariogénico, se lo muestro más. Culprit shock. 2018, New England, esto es lo que cambió de tratar solamente la arteria culpable y todo. Nada. Fíjense, la mortalidad, bla, 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 bla. Los riesgos relativos no dieron nada. ¿Sí? Lo que hay que hacer, incluso más insuficiencia renal crónica, diálisis, bla, 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 bla. ¿Sí? Tratar la sole y salir. Recomendaciones, fíjense, bueno, no angioplastia de múltiples vasos, solo arteria compleja en el shock. Y esto para terminar, y ya. Ay, me estoy un minuto tarde. Conclusiones. Definir tiempo y la derivación a la CCG, esto es importante. Inminente, va a 24 horas, internación o conservador. En Argentina, dependiendo dónde esté. ¿Ah? Hay que agregarle eso. Según dónde esté, puedo actuar, o sea, si es muy alto riesgo alto, donde esté, lo tengo que mandar. El intermedio, bueno, veo en el caso seleccionado quién manda y a quién no. Estrategia terapéutica, ver si puedo hacer tratamiento conservador versus revascularización. Tengo un paciente geriatrizado, a ver, porque hay geriatrizado, múltiple comorbilidad además, bueno, nada, pensamos si puedo ir conservador. Ahora, recurrente más, bueno, se charla. O sea, no hay que ser tampoco ir para un lado o para el otro, ¿no? Existe también lo que es el tratamiento conservador, por más que uno venga de este lado, existe y va. Esto no es Courage, ¿eh? No me vengan con el Courage. Courage ya son pacientes estables, esto es otra cosa. Esto es otro tipo de paciente, ¿no? Identificar variable predictora pronóstica, esto estoy diciendo, diabetes, FEI, comorbilidad de TCI y edad proximal, me faltó poner ahí. Individualizar riesgo de edad, antecedentes, syntax y STS. Evaluar el tipo de revascularización, esto es importante, completa versus incompleta en etapas o en el mismo tiempo. ¿Y qué? Ver la anatomía funcional y la viabilidad, es lo que le decía. Che, tengo 2 CTO, ¿está viable eso? ¿No ha pasado muchas veces? De A ocluida. ¿No tenemos un paciente, Flor, con una DA ocluida? Sí. No. Te perdemos un paciente con una DA, ¿sabes? DA ocluida. DA ocluida. Que la abramos. ¿Cuánta presión tuvimos ahí? Que la abramos. ¿Viabilidad? Nada. Un cascote, muerto. ¿Y para qué la morir? Y mirá que nos faltó que nos llamen a Andrea Grunzing, que iba a venir. Y no la abrimos. O sea, factibilidad técnica tenía, sí, era cortita, GTO 1. ¿Por qué le voy a poner un stent? Y no pusimos, y no. Y hoy, Flor, que después le voy a contar, le está haciendo rehabilitación y tiene una clase funcional 1. Está espectacular. Gracias a ella, ¿eh? No. Bueno, a veces que es así. Bueno, lo mismo. Factibilidad técnica, esto es importante, saber si tenemos con qué contamos. Básicamente, cuando piensen en cirugía, piensen en los resultados que tienen ustedes. Tienen que pensar 3 cosas. Los resultados que tienen ustedes. Si la cirugía es combinada o no con respecto a los resultados que tienen ustedes. Si tienen la posibilidad de hacer un mamario, si en esto. Y la tercera cosa, si tiene diabetes o no. Con esas 3 cosas más o menos ustedes ya saben, che, vamos por acá. Y fracción de sección, ¿no? Obvio. Pasa que fracción de sección tiene que ir acompañado de dispositivos de asistencia, de salida de bomba, además. Ahí los muchachos se lo pueden prestar al equipo. Bueno, y lo último, buenas prácticas médicas. Esto tiene que ver con todo lo que hagan. Yo soy un convencido de esto. Saber qué recursos tienen disponibles y qué no. Yo, por ejemplo, estoy en un centro donde, por el momento, no tengo factibilidad de tener AIBUS. Por una cuestión del sistema, no es nuestra. Entonces, la posibilidad de hacer un tronco, técnicamente lo puedo hacer, sí. Ahora, tengo que tener, porque necesito, está bien, capaz que no siempre, pero si necesito hacer un AIBU para ver cómo quedó, porque una trombosis del tronco del tipo se muere. O sea, si no se expandió bien el stent, no que ven, se muere. Si no sé bien el diámetro que tengo que llevar el stent, cómo lo tengo que impactar y demás, es trombosis al otro día y trombosis del tronco es mortalidad. Entonces, bueno, nada.
Hay que pensarlo bien, ¿no? Hay que hacer. Evaluar los resultados internos que tiene cada uno, ¿sí? Pero para crecer, no para decir, no, este es un desastre, para crecer, para justamente identificar cuáles son los problemas y crecer. Y por supuesto eso publicarlo. Tenemos un gran déficit en Argentina y sobre todo acá en Santa Fe de no publicar. No, nada está publicado, nada, nadie publica. Y yo lo sé, ¿eh? Nadie publica, ningún lugar. Estoy hablando con algunas cuestiones que tengan que ver con apremios y demás, donde te piden la calidad de tu trabajo, tiene que llegar a tener ciertos estándares, ¿no? Nadie publica. Y bueno, eso tenemos que cambiarlo. Ustedes lo tienen que cambiar. Porque tienen la capacidad, o sea, hay muy buenos, la verdad que hay muy buena cardiología en Santa Fe, pero si hay que empezar las cosas, hay que empezar a mostrarlas también, ¿no? Pues si no, ¿no? Bueno, nada, y disculpen, pero tengo que mostrar esperanza. Bueno, nada, eso era todo. ¿Entendieron todos? ¿Se aburrieron? Bueno, esto queda, la clase le queda a ellos. Bueno. Nada, ninguna pregunta, ¿todo? ¿Entendieron todo? Uh-huh. Lo que vos tenés que hacer, si vos estás en ese lugar, vos estás recibiendo un paciente, che, lo recibiste, estaba con dolor, le pusiste un poquito de NTG, le viste que tiene un no tiene supra, no, si tiene supra lo metes en una ambulancia y lo mandás. Si tiene supra en ABR, muchachos, primero, no es infarto, pero un supra en ABR con infra, mándenlo, a ver, que te dicen, no, llamen a la ambulancia y mándenlo. Lo que tienen que tener, yo siempre digo lo mismo, yo soy un loco del infarto con ST. De hecho, me gusta mucho el tema de regeneración y demás. Entonces, usted lo que tiene que tener, lo primero que llega a un lugar donde no tienen hemodinamia, lo primero que tienen que hacer es saber a dónde lo van a mandar y generar un protocolo con el centro que lo van a mandar. No con un lugar, con dos. Pero decir, che, Jorge, vos sabés que yo estoy en Humboldt. Empiezo a laburar acá. ¿Cómo crees que hagamos con los infartos? Cuando tengo un supra. Llamo vos, donde llamo, demás, tenés cama, me va a dar, no, ¿cómo lo preparo? ¿Qué me da? Bueno, nosotros, quiero decir, lo tenés que estipular antes. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? Con supra. Y el sin supra, eso. Ya está chocado, tengo que ir a refractar y demás. ¿Qué pasa? Muchos de esos lugares no tienen ni a veces ni una internación con un monitor, ni una intermedia. Entonces directamente lo metés en una ambulancia y lo mandás. Pero si tenés una intermedia de más, lo puedes bancar tranquilamente. Ahora, si vos lo viste venir, que te clavó un supra transitorio, que te clavó 2 TB, sí, ponelo con monitor. Pero cuando lo pusiste, agarrate el teléfono y dices, che, te lo estoy mandando. ¿Por qué? Porque en 2 minutos se me va. Y bueno, si te pasa en el traslado, bueno, nada. Pero por lo menos estás haciendo lo que hay que hacer. O sea, no se puede tener un centro de hemodinamia en todos lados. De hecho, no existe esto de tener 200 centros de hemodinamia en toda la Argentina. No existe en ningún lado del mundo. Tenemos más salas de hemodinamia per cápita que Estados Unidos seguro. No. No. ¿Cómo empecé? ¿Qué te dije? Fisiopatogénicamente. De hecho, hubo mucho, inicialmente, yo no me voy más atrás, pero inicialmente a la angina inestable se la hacía esteroidoquinasa, se la hacía refinolítico, sangrado por todos lados, no beneficio de nada más. Entonces, no es reperfusión, es revascularización, que son dos cosas diferentes. ¿Ah? Sí, tiene que ponerle todo lo que tenga que ponerle, ¿no? Bueno, ya lo abrieron, claro, la doble integración y la heparina, yo no me metí en ese tema, pero los nuevos antiagregantes, quién sí, quién no, sepan que Prasugrel solamente que conocen arteria y lo van a regularizar. No a todos, lo repito, porque pregunta examen. Vino con Prasu, ya le hice la carga de Prasu. ¿Por? Bueno, yo igual tengo que decir algo, yo con Supra a nivel del ST, yo lo hago, pero con Supra, pues sé que lo voy a regularizar. ¿Por qué? Porque no tengo 2B3A. En Argentina no hay 2B3A. Entonces, ¿qué dice? Todos esos estudios tienen 70% de 2B3A. Entonces, claro, está bueno. Yo si tengo 2B3A, olvídate, me olvido del Prasugrel previo. Ahora, cuando entrás, tenés trombo por todos lados. Entonces, si tenés 2B3A, le pasás 2B3A, a ti de tirofibán, abscisimaab y demás. En 2 minutos te deja planchada la arteria. No tenés que hacer Prasugrel. Ahora, con el clopidogrel eso no lo lográs nunca. Nunca.
Entonces, si tiene menos, no tiene contraindicaciones más, nosotros supra del ST. Yo habitualmente lo cargo. No es lo que tienen que poner en el examen, ¿eh? Pero bueno, en eso, no tengo 2B3A. No tengo, no tiene nadie, no hay. En la Argentina hace un año que no hay. ¿Consiguieron uno? No, 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 no. Ya sé, sí, ya sé que no se usa, yo también uso. No hay en Argentina hace más de 2 años. Bueno, no importa, quiero decir, no hay. Hoy no está entrando. Además lo que te pasa mucho, lo que te pasa además, también es otro tema que tampoco entra de cosas, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, si uno tuviese 2B3A, bailout se llama, ¿no? Si entras en una carga trombótica además, la C2B3A, ahí le hace la carga, después de coso, y largás. Entonces pones un stent, porque si vos le pones un stent con todo trombo, le hace un reflow y es peor que no hubiese hecho nada. De hecho, yo a veces me he ido con una obstrucción del 80-70% con flujo TIMI 3 sin dolor, me voy. Prefiero dejarlo con heparina más y entrar a los 2 días y poner un stent limpia, con arteria limpia, con ya doble integración potente, bla, bla. Eso sí se hace muchas veces en lugares donde no tenés estas posibilidades, ¿no? Porque la tromboaspiración es todo muy lindo, pero es muy linda teórica. Después cuando tenés que hacerla en el momento, siempre te termina embolizando algo. De hecho, los estudios también muchos no demuestran, pero bueno. ¿Está? Pero tengan el escenario clínico, ese es otro paciente. Por eso te digo, este es otro paciente. La fisiopatología del no ST no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una cosa es un trombo oclusivo. De hecho, muchas veces en los pacientes jóvenes, 60 años, cuando uno viene con un paciente con un infarto, además, muchas veces se encuentra con lesiones únicas. De hecho, ustedes ya saben que las lesiones que se rompen son menos del 50%, son las más inestables. Y a veces tienen una sola arteria. El que entra con ST, con infra de nivel y alto riesgo, no tiene un vaso. Generalmente no, generalmente tiene varios vasos. A esa edad, ¿no? Son mucho más complejos. Se mueren menos en la internación, porque de alguna manera siempre están balanceados y tienen más precondicionamiento isquémico, decimos nosotros, porque vienen con varias lesiones y tienen de alguna manera que el otro, que no tenía nada y se le tapó la arteria de golpe y te hace un FB en un marginal. ¿No? Pero se terminan igualando después, ¿no? Por las comorbilidades y por la enfermedad coronaria extensa que tiene, ¿no?